Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Para mí hoy es un día muy importante y muy significativo porque mientras estoy enseñando yo aquí al frente, mi hijo, el mayor, tengo dos. Tatito, el menor, él se encarga de toda la logística y cualquier problema de computadora en el ministerio. Y mi hijo mayor, que se casó con Eva de Puerto Rico, vamos a tener una nieta ahora, ¿verdad que sí? Y este día él está enseñando a los jóvenes y no hay mayor satisfacción de saber que todo el tiempo y la enseñanza que comienza en el hogar, que el Eterno pues está levantando. Porque yo nunca, por cierto, he enfatizado a mis hijos que tienen que enseñar. Yo pienso que yo cuando era joven siempre sabía que había un problema con los hijos de pastores. Okay. Y cuando yo empecé a enseñar la Torah, una de las cosas que yo traté de hacer siempre con mis hijos fue de tratar de que ellos seguir la Torah. Uno la sigue, uno la vive. Y el ejemplo espero que sea bastante bueno para que ellos quieran continuar en ese camino. Y el pensar que el padre, que él me lo dijo, que quería enseñar, yo nunca lo empujé, hasta que un día Rico entró a la oficina y dijo, tú sabes que algún día, yo estoy sentado estudiando, y dice, tú sabes, algún día yo voy a estar terminando con todo esto. Yo decía, de verdad, wow, ok. Yo paré todo, empecé a escucharlo. Y el pensar que el Eterno me está dando el privilegio de tener dos grandes hombres como mis hijos, y que uno se encarga de toda la logística y el otro quiere enseñar. Qué honor, estoy muy agradecido. Y pues eso es lo que ayuda y motiva a uno a continuar hacia adelante, porque ¿de qué sirve uno conquistar el mundo o enseñarle al mundo cuando en la misma casa de uno nadie quiere escuchar? Y la idea es que en la casa de uno no pueda educar a sus hijos, a entrenarlos en los principios de la Torah, en los mandamientos de la Biblia. Porque todo joven pasa por sus etapas, ¿no? Todos nosotros tenemos nuestras cosas, hasta los adultos. Pero el ver que los hijos se casan, desarrollan unas familias y quieren y desean servir al Eterno. Una cosa cuando están niños, uno se preocupa. Cuando son adultos jóvenes se preocupa. Cuando ya son entre los 15 y 18, a uno le da miedo todo. Y después cuando se casan a los 21 dirá, se casó con un buen hombre, una buena mujer, seguirán en la Torah. Nunca se acaba la preocupación. Cuando salen los nietos, ay Dios mío, el mismo proceso por encima todo el tiempo. Pero esa es la vida que el Eterno nos ha dado y esa es la esencia de la Torah. La Torah se aplica a todos los ciclos de la vida. Lo que aprendimos de niños se aplica como adultos. Por ejemplo, cuando yo era niño, mi mamá me cuidaba a mí. Cuando ellos ya se ponen un poquito más ancianos, ahora los hijos cuidan a los padres. Es el ciclo, se repite. En los ejemplos, por ejemplo, los niños siempre dicen, no, es que tú no entiendes. Como si nosotros nunca hubiéramos pasado por el mismo proceso. Las experiencias de ellos los guía a que aprendan sus lecciones. Lo mismo ocurre en la parashá esta semana. El pueblo de Israel está pasando por el proceso de la dispersión en Egipto. Son redimidos, son levantados, son restaurados a un pueblo de honor y se quejan por todo lo que el Eterno les quiere dar. Ok, vamos a abrir con una oración. Padre Abraham y Jacob, te damos gracias y glorificamos tu santo nombre por el privilegio de exponer tu palabra, vivir tu Torah y por el regalo de tener tu Torah en intermedio de nosotros. En el nombre de nuestro Mesías Yeshua, el cual tú enviaste para redimirnos de la muerte y para nosotros recibir la remisión que tú nos has dado a través de su resurrección del Mesías, te agradecemos. Y estamos contentos de servirte siempre. Amén. Por los méritos de nuestro Mesías, Yeshua. Amén. La semana pasada estuve en Nuevo México y en Arizona. No pude estar el miércoles, llegué el miércoles en la noche. Y la parashá es Bejalotja, el número capítulo 8, versículo 1, al capítulo 12, versículo 16. Ahora, solamente voy a mostrar algunos puntos principales. No voy a cubrir la parashá entera porque todos los años el pastor lo hizo muy bien el miércoles, por cierto. El miércoles. Y estoy contento que se está tirando ya el fuego para que se pula. Parte del desarrollo. Nadie nunca está preparado, al menos que lo traiga. Al menos que lo haga, ¿no? Sí, estoy seguro que ustedes cuando enseñan a cantar, la gente tiene miedo a cantar hasta que empiezan a cantar. Agarrar la confianza, después ¿quién los para? Lo mismo con la enseñanza. Lo más difícil es decir, estoy preparado. Uno nunca se siente que está preparado. Si usted supiera las horas de estudios que yo le dedico para un tema y solamente presento un 10%. No tiene idea. Son los que se preparan bien los que siempre triunfan. Hay otras personas que solamente enseñan
y estudian para enseñar. Uno tiene que estudiar para vivir. Esa es la esencia de la Torá. La instrucción que Dios nos da para nosotros poder vivir lo que leemos. ¿Cómo lo aprendemos? En la Biblia hay unos elementos bien importantes. Se encuentra la experiencia y los errores de un pueblo para que podamos aprender. Una persona puede aprender de dos formas: por los errores de otro o sus propios errores. Yo siempre le he enseñado a mis hijos que aprendan a aprender de los errores de otros y no aprendan de sus propios errores. Ese es el reto más grande, porque hay jóvenes que se dan con la cabeza contra la pared y se dan y duele y siguen con la pared. Eventualmente déjalos tranquilos hasta que le dé un chichón y digan: no creo que esta es buena idea. El Eterno establece todas estas historias en el libro de Números para que aprendamos lo que le pasó al pueblo, para que nosotros hagamos lo opuesto, pero terminamos haciendo lo mismo. Un ejemplo, vamos al 8. Tengo solamente unos puntos de importancia en algunos elementos. No vamos a cubrir la porción entera, porque honestamente nos tomaría mucho tiempo. ¿Okay? Vamos a hablar de la menorá. La menorá. Que ahora no quiere decir que, por cierto, en esta semana se pueden utilizar la escalera educativa y se pueden trazar cada uno de los pasos de la escalera educativa en la enseñanza. Hoy nos vamos a enfocar un poco en lo que es el contexto arqueológico, histórico, cultural y del templo. ¿Okay? ¿En dónde se encuentra? Como que me fallaron hoy, ¿qué pasó? Ustedes los perdono, anyway. Los perdonamos. No se preocupe, tranquilo. ¿Okay? Ahí vamos. Tenemos una la de la escalera educativa. Tenemos una metodología aquí en Roca Eterna. Van siempre a ver los maestros utilizando la metodología y van a ver el por qué. Cuando estudiamos, queremos seguir una secuencia de estudios, queremos establecer una forma de, cuando miramos el texto, no inventarnos una aplicación espiritual solamente. Porque Pablo nos dice que primero lo físico y después lo espiritual. Nunca lo espiritual y después lo físico. Y ahí es donde entra el problema. Cuando nosotros queremos extraer una aplicación espiritual sin un fundamento contextual. ¿Okay? Es importante que cuando practicamos algo y cuando lo hacemos vamos a poder entonces dominarlo. Pero cuando vemos un texto en el cual hemos sido removidos de la cultura, hemos sido removidos de su contexto original, entonces obviamente no vamos a entender lo que estamos viendo. Y cuando no entendemos lo que estamos viendo, porque la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Nosotros no somos la audiencia original que Moisés le estaba hablando. Ni hablamos el idioma. ¿Pudiste ver Israel? ¿Pudiste ver el desierto, Bamidbar? Que no es un desierto, es un lugar desolado, exacto. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros seguimos una esencia, un orden, establecemos ese orden, podemos ver la Biblia, podemos establecer una primicia mejor. Por ejemplo, muchas gracias. Esta es la escalera educativa que tenemos nosotros. Y la vamos a seguir usando todas las semanas. Porque para la audiencia que está aprendiendo, que quiere aprender de la Biblia, no queremos establecer liderazgo sin tener preparación. Esto es lo peor que tú puedes hacer. Poner personas en liderazgo que no tienen una preparación, que no pueden contestar preguntas, que no saben vivir la Torá, que no saben enseñar la Torá, porque a largo plazo crea más caos. Créelo. Ustedes saben que yo practico artes marciales, ¿verdad que sí? Mucha gente dice: eso es del diablo. Esa es su opinión. Pero cuando le pongan el cuchillo, la pistola en la cara, le quieren dar el puño, si no se defiende, tiene un problema, ¿ok? Pero es interesante que lo que hace que una persona triunfe en artes marciales no es el más fuerte, no es el más grande, no es el más alto, no es el más rápido. Es el más técnico. El más técnico. Si tú aprendes el dominio del cuerpo del oponente, sabes cómo moverte y desarrollas los atributos de sensitividad, de fluidez y lo que es respiración y lo que es movimientos, y la práctica te ayuda a tener un mayor entendimiento del oponente y ya no tienes miedo porque tienes una preparación. Tú respetas al oponente pero no tienes miedo. ¿Me estás siguiendo?
Cuando estudiamos la Biblia, nosotros no estamos preparados porque no entendemos un aspecto cultural de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, le voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos de ustedes vieron mi estudio ayer? No fue un estudio, fue algo bien cortico que yo hice acerca del por qué Dios nos ha dicho que no encendamos fuego en el Shabbat. ¿Ok? ¿Quién lo vio? No, ese fue el último momento, disculpen. Yo invité a la gente, llegaron como 26, pero fue de último momento. Está echando broma con ustedes, pero los multo más tarde, tranquilo. Mire, yo tenía esa pregunta. ¿Por qué no se puede encender fuego en el Shabbat? Yo entiendo lo de no trabajar, pero después le añaden no encender fuego. Y la gente dice, eso es de los judíos. No, es un mandamiento. Y cuando el Mesías vivía en el primer siglo, contextualmente, Él lo guardó, ese mandamiento. Y después que resucitó, todos los discípulos guardaron ese mandamiento. Porque es un mandamiento. Se establece como un mandamiento, ¿ok? Pero si yo le digo, no, que no puedes encender fuego en el Shabbat, y tú no lo entiendes, tú piensas que es algo religioso. Y la gente no lo quiere aceptar, piensan que, eso es lo que los judíos hacen. Esa gente son extremistas, ¿vale? Quieren hacer la vida imposible a la gente. No. Ahora, hay muchas cosas que ellos han añadido en el aspecto cultural y lo que es de observancia que va más allá del mandamiento original. ¿Me están siguiendo? Una distinción entre lo que es un reglamento y una costumbre. Así como nosotros en nuestros países tenemos costumbre que va más allá de a veces de lo que se requiere. Es una costumbre. Ok. Entonces, vamos a ir allá. Ese yo creo que el mandamiento tenía que ver, ya estoy brincando, es culpa del hermano. El versículo 3 del capítulo 11. ¿Ok? Y yo voy a regresar al principio, pero quería ir acá. Esto fue de un comentario de un diccionario bíblico ilustrado cultural. Se enfoca en la cultura del mundo en la cual la Biblia fue escrita. Por ejemplo, esto fue escrito en el desierto, Bamidbar. Entonces, la información tiene que estudiarse basado donde ellos se encuentran arqueológicamente, donde la cultura alrededor de los eventos que ocurrieron. Y te voy a probar ahorita porque eso es importante, especialmente con las avecitas. How do you say that? The pigeons or las codornices. ¿Ok? Te voy a explicar lo importante que es eso. Cuando fui a Israel y estuve en el Parque Nacional, yo pude entender por qué este evento ocurrió. Yo recuerdo cuando vi esa película, un parque nacional que casi ninguno de los turistas que van en una gira a Israel, no van a ese parque. Van a todos los lugares católicos, pero no van a ese parque. Y si tú vas a ese parque en el Hula Valley, en el valle aquí de Hula, y ves la película, vas a entender por qué las codornices estaban en ese lugar. Y la cantidad es por qué habían tantas. Quiere decir que no es una historia que alguien se inventó. El lugar geográfico donde ellos están localizados en esta historia alinea con el contexto de lo que es arqueológico que ha encontrado allí. Es interesante, que nos da claridad a lo que es el contexto del capítulo. Todo se alinea. Entonces, dice, Tavera significa arder. El versículo 3, por favor, hermano, ¿lo puede leer? Lector. Me hizo falta el viernes y sábado yo. No contraté a más nadie porque usted se enoja conmigo. Y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Adonai se encendió en ellos. Ok, entonces hay un problema, se encendió en ellos, se están quejando, hay una queja. Lea el versículo 2, por favor. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Adonai, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Adonai se encendió en ellos. Pero ¿por qué el fuego de Adonai se encendió? Porque dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Adonai, y lo oyó el Eterno, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Adonai. Ok, mira qué interesante. Fueron redimidos de Egipto. Fueron exaltados con un honor que Dios le dio cuando cruzaron el Mar Rojo. Una nueva resurrección o una nueva creación. Lo llevan al monte Sinaí. Allí reciben el mandamiento, el galardón más grande de una constitución y un documento legal de su libertad permanente. Allá tienen hambre, le da agua. Allá tienen hambre, le da maná, le da pan. Se quejaron del maná. Pero ¿quiénes fueron los que se quejaron? Entonces es extremadamente importante para líderes. Todo líder
En cada congregación ocurre esto, específicamente los que no son parte del convenio, pero se adhieren con la gente del convenio. El versículo 4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Siempre es una persona que viene de afuera que mete la cuchara donde no debe meterla. Ese es el ejemplo más grande. En cada liderazgo, cada lugar donde yo he ido, siempre entra un lobito vestido de cordero. Siempre va a ocurrir. Como líderes tenemos que entender que el tiempo va a entrar cuando en Roca Eterna venga una persona que va a tener buena intención, que va a tener talentos, va a tener de repente hasta buen corazón, pero tiene una agenda. Y la agenda no es para crear una unidad y levantar la gloria del Eterno y levantar lo que es el honor de la congregación como una entidad, sino que la agenda es para esa persona exaltarse. Y siempre crea caos y enemistad. Siempre división. Ahí es cuando tú sabes si la persona está trayendo. Una cosa es retar al pueblo a entrar a otro paso de santidad con la palabra. Otra cosa es enseñar algo que trae caos. En la Biblia el Eterno no enseña la Biblia para traer caos. Él instruye a su pueblo para que el pueblo pueda vivir en orden. Siempre ocurre lo mismo. Es interesante que en inglés usa una palabra bien interesante, porque la palabra que usa aquí, gente extraña, en este versículo solamente aparece en este versículo y en ningún otro lugar en la Biblia. Se llama riffraff en inglés. Es como la chusma. No sé si esa palabra es mala en México. Si la es, ya lo dije. Anyway. Lo peor de lo peor. Ok, riffraff. Pero en hebreo, cuando te cita en Éxodo, te habla acerca de Erev Rav, la multitud mixta. Gente que no tiene lealtad. Usted va a ver en este país, en 10 años, el caos que la multitud mixta que se está permitiendo entrar ilegalmente por la frontera del sur, que no tiene una lealtad a nuestra constitución, a nuestras leyes, que se le da todo y no ha entrado por el proceso legal correcto. No van a valorar nuestra estructura cuando hay gente en este país que han venido de otros países, que trabajan, que hacen sus impuestos, guardan la ley y se merecen ese galardón, pero no se le está dando a ellos, pero se le da a otros por política. En 10, 15 años se va a ver el gran caos que va a causar cuando no hay lealtad a un país. Aquí esta gente no tiene lealtad. Se quejaron de la bendición de Dios, así como nosotros nos quejamos de la bendición de Dios. Ellos dan el maná y Dios dice, y ellos dijeron: maná, ¿qué es eso? Y la Biblia lo describe como algo espectacular. Interesante, ellos se quejaron. Lo peor es que el pueblo de Elohim no tuvo el discernimiento para ponerlos en su lugar. La multitud mixta incitó la rebelión en el monte Sinaí. 3,000 personas pagaron. La multitud mixta se queja de la provisión del gran patrón, el gran Dios del universo, que le da maná, le da agua, le da protección. Se quejó y el pueblo se acercó a ellos y le hizo caso y se quejaron. Es interesante, si leemos el texto, vamos a leerlo de nuevo, versículo 1 al versículo 4, por favor. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Adonai, y lo oyó Adonai, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Adonai, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Adonai, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Adonai se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Pero ya un momentico, tienen ganado, ellos tienen corderos, ellos tienen cabras, ellos tienen de todo. ¿Por qué no están? Se llama lo que es, how do you say this? I forgot the word now in Spanish. Se me olvidó la palabra en español. Pero básicamente no están complacidos con lo que el Eterno le ha dado. Ellos quieren otro tipo de carne, ¿ok? Entonces, mira, dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora pues nuestra alma se seca, pues nada sino este maná. Este maná, el que dio Dios. Queremos el que daba un patrón en Egipto, que era opresor, Egipto.
Eso ocurre mucho en las congregaciones. No queremos la bendición de Dios, estamos buscando la bendición de otro hombre. Oh, no me gusta tu congregación porque no predicas como yo quiero. Vamos a ir a otro lugar y ya terminan haciendo cosas que son en contra de la Biblia. Siempre es lo mismo, ¿vale? Todos lugares. Hay denominaciones, 49,000 denominaciones. De repente no te gusta esta iglesia porque no tienen los recursos para los niños como tú quieres. Me voy a ir a aquella porque yo quiero que mis niños pues se entretengan. No que sean educados, se entretengan. Oh, no me gusta la música aquí, voy a ir allá. No me gusta la danza aquí, voy a ir allá. No me gusta el predicador. Habla muy largo y cosas que no entiendo. Me voy allá. O sea, ¿hasta cuándo, por favor? Pero es interesante que no necesitamos ni de música ni de enseñanza, ni necesitamos entretenimiento, necesitamos un compromiso del pueblo que venga a adorar a Dios. Y dentro del pueblo de Dios hay personas con roles de enseñanza, de cantante y danza, y uno le agrada al Eterno. Y por cierto, la música se oye espectacular. Yeah, it sounds very, very nice. Así que gracias. Okay. Esta mañana me levanté, estaba escuchando a mí. Está haciendo unos ruidos medio raros allá. Yo digo, ¿qué pasó? Yo miro. Y Tito me dice, no, está practicando. Yo, oh, ok. Pensé que mi hija se estaba volviendo loca. Ok. Sí, que esos sonidos medio raros que ustedes le enseñan. Parece que trabaja. Ok. Pero cuando leemos el comentario en el versículo 3, que dice arder, mira lo que dice. Tavera, arder, refiriéndose a la forma de juicio ardiente. A menudo viene por medio de un rayo, porque no especifica el modo de encender el fuego. Esta forma de juicio es paralela a la aplicada contra Nadab y Abihu, los hijos de Aarón, cuando trajeron fuego extraño. Aunque aquel fuego salió del tabernáculo, las catástrofes naturales como las causadas por rayos eran consideradas actos de justicia divino por los pueblos del antiguo cercano oriente. Estamos hablando del aspecto cultural. Ahora, por cierto, no tengo el tiempo. Pensé que lo iba a enseñar, lo medité por 5 minutos y cambié porque me tomaría literalmente 2 horas para enseñar acerca cuando Yeshua dijo, y verás al Hijo de Hombre montado en las nubes. ¡Wow! Todo eso está conectado con lo que estoy leyendo aquí. El de Cloud Rider, el que está montando en la nube, el que habla el libro de Apocalipsis, que el que está sentado en la nube con su hoz. ¡Wow! Que Apocalipsis habla acerca de eso. Yeshua lo citó un montón de veces. Daniel capítulo 7 versículo 13 habla acerca de eso. Todo tiene que ver en el aspecto cultural con una persona que va a reinar. Ok, seguimos. No tengo tiempo para hablarlo hoy. No me mires así, Lisa, no puedo. No me hagas. Me estás forzando, Lisa, no me mires así. Si me sigue mirando así. Entonces dice, las catástrofes naturales como las causadas por rayos eran consideradas actos de juicio divino por los pueblos del antiguo cercano oriente. Incluso los casos de incendios causados por rayos en recintos sagrados como la Esagila de Babilonia y el templo de Asur en Asiria. Interesante, habían estruendo, habían rayos y una columna de fuego liderándolo en el desierto. La presencia de la divinidad en medio de ellos. Para nosotros eso no significa nada, pero para el mundo antiguo, que pensaban que la deidad se presentaba en un fuego y ninguno de los paganos templos sabía, la deidad se había revelado como el fuego. En el monte Sinaí, ¿qué es lo que te dice? Había relámpagos y truenos y un gran sonido de shofar y después la columna de fuego. ¡Wow! Es la única deidad que ha hablado a su pueblo. Ahí está. Si entendemos el contexto, podemos expandir el por qué Yeshua dijo que él era Ben Adam, el Hijo del Hombre, que viene montado en las nubes del cielo. Muy importante acerca de la divinidad del Mesías, la persistencia del Mesías. Muy importante, cuando él lo dijo, él dice, yo soy el que estuve con el anciano de días, que después el libro de Apocalipsis dice que él está parado a la mano derecha del anciano de días que está sentado en el trono, y él agarró el pergamino de la mano del que está sentado. Entonces el que estaba parado, que agarró el pergamino, ahora se convierte el que tiene el hoz y el que está montado en una nube, el enviado del Eterno. Pero dicen que yo no creo en Yeshua, pero lo sé explicar en su divinidad, no utilizando versículos del Nuevo Testamento, sino volviendo a la Torah, la historia, y después el Nuevo Testamento lo valida. ¿Por qué él dijo eso? Muy importante. Ok, ¿me están siguiendo, no? Sí. Ok, leyendo este comentario, llego a la parte que está subrayada. Estaba escuchándola en el teléfono. Tengo mi teléfono con el programa de Biblia y lo puedo escuchar. Estoy manejando y dice, el fuego se consideraba una
cualidad divina que daba luz al pueblo y fuego para cocinar comidas sagradas. Y yo digo, wow, ahora entiendo por qué Dios dice no encender en el sábado. Porque el sábado es el día sagrado de Dios. Él lo santificó. Él lo santificó. Él dice, es santo. En el Nuevo Testamento hay 78 ocasiones cuando Yeshua, los discípulos, todos guardaron el sábado. Eso no se puede discutir. No hay ninguna evidencia en el Nuevo Testamento, y reto a cualquier persona en la audiencia que está escuchando que lo busque. No hay ningún versículo en el Nuevo Testamento que diga que Dios, ni el Mesías, ni los discípulos cambiaron el día del domingo. Esa es una realidad bíblica que nadie puede cambiar. Ha sido parte de la dogma del sistema religioso. Y hay muchas personas que están buscando y tienen que validar información, no me crean a mí. Pero es interesante que la pregunta que yo siempre tenía era, ¿por qué no se puede encender fuego? Yo entiendo del trabajo, entiendo. Entonces, si el fuego en ese tiempo se conectaba en lo que era con una divinidad, y Dios santifica el sábado, y dice, este es mi día que yo he santificado, y el fuego en la forma se mantenía encendido en el templo. Quiero que me sigan. El fuego se mantenía encendido en el templo. No se podía iniciar. Se mantenía encendido en el templo porque el fuego que estaba en el tabernáculo proviene de la divinidad, de la deidad. ¿Me están siguiendo? Y las comidas que se preparaban, la carne se preparaba, los sacerdotes comían, los levitas comían de esa comida sacrificada al Dios de Israel, ofrecida al Dios de Israel. Si tú enciendes fuego en ese día, daría la impresión que tú estás dándole honor y dotando divinidad a otro que no sea el Dios de Israel. Por eso él dice, no encienda fuego. ¿Me siguieron? ¿Están seguros? Porque ahora tenemos respuesta a una pregunta que todos queremos observar, pero el argumento siempre es teológico. Siempre es teológico o siempre es religioso. No, que los judíos esto, y si tú enciendes el carro, y si tú le das así a la lucecita, eso es fuego. El argumento se fue de no poner fuego en el Shabbat con madera, porque en el aspecto cultural, histórico, representaba algo que estarías dándole honor a otro Dios, de ese contexto, removidos del aspecto cultural, histórico, de donde vivían ellos, y la historia, porque no la estudian, judaísmo no estudia el Antiguo Medio Oriente. Por lo general, el 99.9% del judaísmo no estudia el Antiguo Medio Oriente. Te lo digo yo que voy a Israel, hablo con los rabinos, le pregunto, no tienen la menor idea. Son pocos los que lo estudian. Entonces, lo van a ver de los binoculares en los cuales ellos están acostumbrados. ¿Me están siguiendo? Ahora, se vuelve el argumento de lo que representaba para el mundo antiguo a lo que es encender o hacer fuego. Si encender el carro es fuego, si encender la luz es fuego, si hacer algo es fuego. Perdimos la brújula de lo que representaba. ¿Me están siguiendo? ¿Tuvo claro eso? Ok, perfecto. Ahora vamos al principio. Candelabros, la menorá. Estaba hablando con los pastores y lo que necesitamos aquí para la decoración es la menorá. ¿Por qué? Pregúntenme, Rico, ¿por qué? Me alegro que preguntaron, estaba loco que preguntaron, ni la pastora me preguntó. Apocalipsis capítulo 1, vamos al capítulo 2. ¿Qué tienen las congregaciones de Asia en común? La carta fue dirigida a las congregaciones que todas tienen una menorá. Todas tienen una menorá. Búscalo para que vean. Capítulo 2. ¿Lo encontraron? ¿Qué versículo? El capítulo 2, versículo ¿qué? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Tú sigues leyendo, todas las congregaciones tienen la menorá. Ahora, la cruz es la representación de vergüenza. Oigan esto, quiero que me pongan atención, esto es importante. Ninguna persona en el primer siglo se hubiera puesto una cruz como se hace hoy día en el cristianismo. Ahora te voy a explicar el beneficio de entender lo que representa la cruz, ¿ok? No se asusten, ¿ok? Ahora, la cruz era el método más vergonzoso de juicio en el imperio greco-romano. Fue inventado por los persos.
¿Ok? Entonces, los romanos lo utilizaron como una forma de avergonzar a la persona, a la familia y al Dios de esa persona. ¿Ok? Yo no tengo un problema con una cruz. Yo solamente tengo un problema con un Cristo colgando muerto en una cruz, porque nuestro Mesías resucitó y está a la mano derecha del Padre. ¿Ven la diferencia? Porque la Torah dice: maldito hombre que colga en un madero. Si tú tienes un Cristo colgando hacia un madero, eso es vergonzoso, porque nuestro Mesías resucitó, no está colgando en un madero. Ahora, la resurrección cambió la vergüenza de lo que representa la cruz, la muerte, a la victoria a través del Mesías. Y por eso, si una persona se pone una cruz, yo no tengo ningún problema, siempre y cuando no tengo a un Mesías colgando en él. Porque para mí ahora la cruz representa el vehículo que Dios utilizó, que representaba vergüenza, y con la resurrección ahora es honor. Servimos a Dios. ¿Me están siguiendo? Pero prefiero la menorá porque es un elemento que el Eterno lo estableció en la Torah para ser parte de una congregación, específicamente el templo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces dice, todo el Antiguo Medio Oriente, los candelabros eran objetos importantes, tanto en los santuarios religiosos como en los enterramientos. Ahora quiero entender culturalmente por qué tenemos que nosotros entender la diferencia de la menorá o el candelabro de los antiguos Medio Oriente. Representaba un árbol. La menorá representa el árbol de vida. ¿Sabían ustedes que el árbol de vida, la menorá, estaba diseñada como un almendro? El almendro es el árbol de vida, no es la manzana. La Biblia nos dice que era una manzana. ¿Qué? Sigue. Y dice, las pruebas arqueológicas demuestran que se utilizaban candelabros en santuarios de todo el antiguo Medio Oriente, incluido Bushaum en Egipto. Smith, un arqueólogo, sugiere que durante el entierro representa lo que es el inframundo. Utilizaban árboles para representar el inframundo en sus templos. Dios utiliza la menorá, el candelabro, para representar el árbol de vida y lo que es espacio sagrado, porque está en el lugar santo. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Tenemos que hacer el contraste. Por eso es que todo en la Biblia, por ejemplo, en la Torá, todo representa vida. En el antiguo Medio Oriente, todo representaba muerte. Todo tenía que ver con lo que era el inframundo. ¿Ok? ¿Estamos claros así? ¿Cuál es el rol de los levitas? El capítulo 8, versículos 5 al 26, nos lo vamos a leer. Yo espero que ya hayan leído la Torá ustedes esta semana. Una pregunta: ¿cómo podemos entender el Nuevo Testamento si no estudiamos el Antiguo Testamento? Por cierto, en esta parashá hay 5 mandamientos. De los 613, hay 5 en esta porción. Hay 613, hay 5. Si leemos nosotros esta porción, hay 2 versículos que se tomaría literalmente 2 horas para enseñar esos 2 versículos. Que ahorita vamos a tocar un poquito acerca de esos 2 versículos. ¿Okay? El rol de los levitas. No voy a abundar mucho acá porque yo he hablado mucho acerca de eso aquí. Pero ¿cuál es el papel? ¿Cuál es el rol de los levitas? En el Antiguo Cercano Oriente, y aquí habla acerca de lo que es el retiro. Ellos sirven hasta la edad de 50 años, después retiro. Mira, el Dios que yo sirvo es tan bueno que te da retiro. Sirve por 30 años y 25 años y retiro. 20 años de trabajo. ¿No? ¿De dónde lo habrán sacado los americanos, verdad? Un retiro. Y después te toca algo, el intercambio. Dice, en el Antiguo Cercano Oriente existía una transacción legal por la cual un acreedor recibía el servicio de una persona de la familia del individuo al que había extendido un préstamo o mercancía. A la persona prestada se le asignaba un área de trabajo específica durante un periodo de tiempo predeterminado. Este servicio ocupaba el lugar de los intereses de un préstamo. Ahora va a tener sentido, quédense conmigo. La persona prestada pasaba a formar parte de la casa del acreedor y recibía de él apoyo y sustento. Del mismo modo, los levitas prestan su atención, prestan un servicio específico, la casa del acreedor, que es Dios, y reciben de él apoyo y sustento, lo que reciben los israelitas a cambio de Dios lo agarra como primogénitos.
¿Me entiendes? Entonces, del pueblo de Israel, y después Dios dice, yo te voy a sostener, te voy a ayudar, voy a proveer, y ese es un intercambio de trabajo. Quiere decir que cuando Dios agarró a los levitas como primogénitos para él, no era para que estuvieran en la esquina y no hicieran nada, era para trabajar. Era para trabajar a cambio de lo que Dios le había dado, el honor que Dios le había dado. ¿Están conmigo? No están aburridos, ¿no? Ok, entonces vamos a hablar acerca de la carne que habla aquí. El versículo 4, la carne. Lea el versículo 4, por favor. Mire, familia, yo no estoy como un loco de un punto a otro. Yo sé lo que yo estoy haciendo. Ok, quiero establecer una primicia del contexto cultural. Esto casi nunca se habla en las enseñanzas bíblicas. Generalmente la Biblia dice y te explica un versículo por 40 minuticos y no hay ningún problema. Yo tuve que enseñar la parashá la semana pasada en 40 minutos y lo hice. ¡Qué martirio, Dios mío! Pero lo pude hacer, tuve que aplicarme al tiempo que me habían dado y lo hice. No hay ningún problema. Le di la información. ¿Ok? Y no es el tiempo cuál es el problema, la información. Yo creo que nosotros y la audiencia se merece que nosotros estudiemos un poquitico más acerca del contexto. Porque yo te puedo citar un versículo del Nuevo Testamento. Oh, wow, la Biblia dice, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué significa? ¿Cuál es su contexto? ¿A quién fue dirigido? ¿Cuál y qué representa para mi vida en su contexto original? Eso es lo que estoy tratando de hacer. Si leemos la parashá, vuelve lo mismo. No decimos quién, cómo, dónde, cuándo. Tenemos que hacer esas preguntas para entender el contexto. Esto es un ejemplo perfecto. Ahora, te voy a enseñar un versículo. Vamos a hablar acerca de ellos deseando la carne. Y después, da la casualidad que donde ellos están hay toneladas de lo que ellos quieren. Qué coincidencia. Vamos a ver si eso se alinea con el aspecto arqueológico, entendiendo el aspecto cultural que se va a demostrar en lo que es el lugar geográfico donde están encontrados. ¿Ok? Léalo, por favor. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Recuerda que ellos tenían ganado, tenían todo allí. ¿Ok? El comentario aquí dice, no estaban ansiosos por carne vacuna, ovina o de venado. Los israelitas llevaban ganados, pero deben haber tenido dudas para matarlos, con lo que hubieran reducido su manada y rebaños. Además, estas carnes no eran parte de su dieta normal, sino que solo eran consumidas en ocasiones especiales. ¿Eso es verdad? No comían carne como hoy día ustedes los argentinos por allá comiendo asados. Que cuando fui no me dieron asados. Ay, qué problema, tengo que ir. Seguro, no me invites, no me hagas eso, que yo te llego. Entonces dice, además, estas carnes no eran parte de su dieta normal, sino que solo eran consumidas en ocasiones especiales. Eso es verdad. La vida junto al río de Egipto les había acostumbrado a una dieta regular de pescado. Y el versículo siguiente clarifica que esta era la carne a que se refería. Ok. ¿Ah? Exacto, ¿ok? Pero mira qué coincidencia. No sé si ustedes han estudiado lo que se llama la ruta migratoria de los animales, de las aves, en el Medio Oriente. Nosotros fuimos, yo te llevé a ese lugar a ver la película. El Hula Valley, donde las cosas se movían así y tenía como 3D. Yo te llevé, no fuimos. Tienes que regresar, vale. Yo sabía, ahí que te la debo, ahora tienes que regresar conmigo. Ok, y es interesante que en el lugar, mira qué interesante, lo que es las flechitas rojas. Las flechitas rojas es la vía migratoria. Y yo recuerdo que en el 2004, cuando fui a Israel por primera vez, uno de mis estudiantes de artes marciales me dijo, mira, tú ves esos animalitos que están, esas aves que están aquí, estamos haciendo una clase en el parque, en Tel Aviv. Y yo digo, wow, mira qué animalitos más interesantes. Y dice, sí, eso vinieron del norte y nunca se fueron. Y dice, ¿qué tú quieres decir con eso? No, porque ellos pasan por aquí todos los años. Yo no tenía la menor idea. Ok, migraban por esa área, descansaban en el Hula Valley y continuaban hasta el sur de África. Es bien interesante. Yo no sabía eso. Pues hay muchos que les gusta Israel tanto que se quedan. Lo interesante es que ellos no pasan por Siria. Ellos pasan por Damasco. Perdón, por Líbano, pero no pasan por Siria. En los lugares de guerra no se pasan. Pasan por Israel siempre. Es interesante, en serio, interesante. Ok, entonces,
Da la casualidad que si vemos las flechas rojas al norte y al sur, África al sur, todos están exactamente en el área donde ellos estaban localizados en ese tiempo del año. El texto lo dice. Dice, las codornices. A menudo llegaba a Sinaí pequeñas codornices migratorias en su camino desde el Sudán a Europa. Por lo común en los meses de marzo y abril. Ahora sabemos exactamente en qué tiempo del año ocurren estos eventos. Recuerda que el tabernáculo ha sido dedicado, ¿verdad que sí? Sabemos, ¿y cuándo es que están haciendo? Guardando pesas, ¿verdad que sí? Quiere decir que está ocurriendo en un tiempo del año. Cuando vemos la Biblia, ahora no es una historia de algo que ocurrió 4,000 o 3,500 años atrás que no tiene significativo. Quiere decir que la historia que estamos leyendo está legítimamente validada con lo que es el aspecto histórico, geográfico y cultural, porque nadie puede decir que las aves no migran por allí, porque hasta el día de hoy migran por ese lugar. ¿Me están siguiendo? Ni un aleluya. Ustedes son difíciles, ¿vale? Dice, vamos a leerlo aquí. Dice, generalmente vuelan con el viento y son arrojadas al suelo o al agua si las toma un viento transversal. Cuando quedan exhaustas, no es inusual que vuelen tan bajo que puedan ser capturadas fácilmente. Se sabe de casos en que al buscar en un lugar donde ponerse y descansar, han hundido botes pequeños, porque son tantos. Y en el Sinaí se ha notado que cubren el suelo tan densamente que algunas se posan sobre las otras. Y por eso es que en el versículo 32, por favor, lea el versículo 32. Mire, mi idea es que después de estos estudios podamos aprender cosas nuevas. Sí, yo puedo hacer un estudio espiritual. Eso es fácil, honestamente es fácil. Pero instruir al pueblo a entender que lo que estamos leyendo es verdadero, que estos eventos ocurrieron en un lugar específico y probarlo, eso es un aspecto espiritual. Estamos levantando el honor de Dios y los eventos, y eso valida también lo que el Nuevo Testamento habla. Ok. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones. Ya va, 10 montones. Pero un homer, ¿verdad que sí? 10 homeres agarraron. Sí, ya terminó el versículo. Siga. Y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. ¿Cuántos homeres agarraron? 10. Ok, dice, un homer es la carga de un asno. Ciertamente, a su tiempo llegó a ser una medida más precisa, pero no siempre se usaba con exactitud. Las estimaciones de 10 homeres podían ir desde 40 hasta 60 montones. Son muchos. ¿Tenían hambre yo? Diga, ¿qué dice ahí, señora? Dice 220 litros. ¿Cómo fue? El micrófono, porfa. 220 litros. Dígalo al micrófono para escuchar su dulce voz. Aquí dice 220. Esa es mi esposa, yo familia que están en el internet, esa es mi esposa. Ok, dígame. Es que no te escuché. Aquí dice 220 litros. ¿Por cada homer? ¿O por los 10? Un homer. Bastante. Tenían hambre. Por eso que el Eterno dice, ellos tienen tanta hambre hasta que les salgan por los oídos, por la nariz. Iba a decir algo, repito, tengo que continuar. Ok, perfecto. Dice, según cualquier estimación, los israelitas estaban abrumados por la codicia. Normalmente las codornices habían sido preservadas con sal antes de ser puestas a secar. Como este paso no es mencionado por el texto, se puede haber sido omitido. Eso sugiere que la plaga fue intoxicación por la comida. Quiere decir, pero esa gran cantidad, ¿cómo se explica? Son bastantes, ¿verdad que sí? No, y son chiquiticos. ¿Sabe más bueno? Delicioso, ¿verdad? Sí, pero ¿cuántos litros fue? 220 litros por un homer. Eso es mucha carne. Y tenemos nosotros la evidencia que en el lugar donde ellos están caminando es exactamente donde todas tienen que estar. Donde ellos están en el tabernáculo, donde ese evento está ocurriendo, es exactamente de acuerdo a los estudiosos
Estamos hablando de los que son estudiosos de esto, de la vía migratoria. Dicen que ese es el lugar y el área donde todos ellos pasan como el puente. Ahora entendemos porque esa gran cantidad se encontraba allí y podemos validar con algo que no es ni bíblico, sino que es acerca de lo que es la ruta migratoria de los aves. Están viendo cómo la Biblia se alinea con la naturaleza. Todo se alinea perfectamente. ¿Cuántos de ustedes nunca se habían preguntado la cantidad de cada uno de ellos y dónde pasaban? Lo leemos así, qué gran evento. Wow, qué coincidencia. No, el Eterno sabe que ese es el lugar perfecto que tenía que pasar para suplir cualquier necesidad. Tenían vacas, tenían cabras, tenían esto, tienen maná. Entonces pasan las aves. No, yo quiero de eso. Esa es la actitud de cada creyente. No estamos felices con la bendición que Dios nos da. Queremos la que desean nuestros ojos y siempre perdemos. El día que yo le dije al Eterno, Padre, por favor, escoge tú por mí quién va a ser la mujer que va a estar para mi vida, porque yo no hago buen trabajo. Y yo le dije, pero tú sabes lo que me gusta. Y yo decidí dejar que Él escogiera. Él escogió bien. Escogió muy bien. Hasta secretaria me la dio para que me ayudara. Rapidito, tengo que continuar. Sí, dígame. Ajá. Repito con el micrófono, si no, no escuchan. Yo soy de México y me sorprende lo que menciona ahorita. Nunca, la verdad, lo había visto de esta forma. De lo de la migración de las aves. Yo soy de campo en México y me recuerdo cuando yo iba a sembrar en tiempo de cosechas. En México hay unos que les llamamos tordos. Y estos animales llegan en muchísima cantidad, pero millones. Por cierto, y me alegro que eso se punto porque también en las Américas pasan por México. Ese es el área migratorio. Ahora estamos viendo el Medio Oriente y en las Américas. Y es increíble cómo es tanto pájaro de ese que le digo que le llamamos tordos. Un ruido donde se paran, dejan los campos limpios. Sí. De sorgo o de trigo donde paran, limpian en esas manchas donde ellos se paran. Y un ruido. Y otra de las cosas es de que también de lo que ellos hicieron, ya comíamos pescado. En el desierto pidiendo pescado. Sí, exacto. No, y en Egipto, en el desierto. Exacto, pidiendo pescado. Gracias, hermano, el comentario. Ok, ahora vamos a cambiar un poquito el tema. Me queda poco tiempo. Me han limitado, me están limitando. No, vengo de tan lejos, Nuevo México y Arizona, y me limitan ya, yo sé. 45 minutos, vamos. Mire, la idea es que aprendamos. Mire, una de las cosas, 45 minutos, ¿verdad? Una de las cosas que podamos nosotros analizar lo que estamos leyendo. Por cierto, lo mismo en el Nuevo Testamento. Si usted lee el Nuevo Testamento, se va a encontrar, por ejemplo, las cartas de Pablo. Yo hablé acerca del voto nazareo. ¿Qué se llama nazareo? Siempre, I always mispronounce it. El voto nazareo. Pablo dice Lucas dice en Hechos capítulo 18, que se rapó la cabeza. ¿Verdad? Y después, y si sigue el capítulo 18, 19, 20, 21, te está llevando a una trama de los lugares donde él fue y los días que se toma. Es interesante como te dice. Pero no te dice cuándo fue que te dice dónde se rapó la cabeza, pero no te dice el por qué. Entonces todo el mundo quiere en la Biblia que todo se alinee perfectamente. Cada evento tiene que ir perfecto y en la Biblia no es escrita de esa forma. No tiene que ser cronológicamente escrita porque la audiencia está diciendo una historia que tiene un relato y un mensaje detrás de la historia. ¿Me están siguiendo? Esto es importante. Cuando tú estudias Hechos capítulo 18 oye, en adelante, wow, la gran información cultural, geográfica, histórica y arqueológica que tú puedes adquirir es impresionante. Y es algo que casi nunca se habla. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1, que dice que Juan y Pedro subieron al templo a la hora de oración. Eso es, a la hora de oración, a la 9ª hora, ¿verdad que sí? A las 3 de la tarde, ¿no? ¿Qué estaba ocurriendo en el templo cuando eso ocurre? No, fueron al templo, pero pregunta, ¿por qué subieron al templo después que Yeshua muere y resucita? ¿Y por qué fueron a la hora de oración cuando se está haciendo una ofrenda? Cuando me dijeron que las ofrendas fueron anuladas. Ahí empiezan las preguntas y empieza el estudio y ahí comienza, wow, a mí no me dieron esa información. Así como a nosotros nunca nos dijeron que había una vía migratoria, que ahora lo capta, él dice, ahora entiendo, porque en las Américas pasa por ese lugar.
Quiere decir, y pasan ese mismo tiempo del año todos los días, todo el tiempo. 2 veces, pues tienen que bajar y subir. ¿Ok? Pues ya tú sabes, cuando tengas hambre, te vas a ese lugar específico y espera que lleguen. Y es el mismo mes, Porque llegan todo el tiempo. mismo mes y la misma Exacto, es consistente. Tú tienes hambre, hay gran tribulación, tranquilo. ¿Qué mes es? 2 semanas más. Come agua y pan hasta allá. Y después empieza ahí, empieza a esperar que vengan los animalitos y empieza a comer bien. Es fácil. Entendemos el aspecto cultural, vamos a nosotros a notar y vamos a sobrevivir. Ajá. Por eso hay temporadas aquí de que la gente caza aves también. Es lo mismo, ocurre en todos lados, todo el tiempo. Ok, vamos a entrar al tema. En el libro de Éxodo capítulo 11, versículo 14 al 17, vamos a leer este evento y voy a enseñar acerca del Sanedrín, de la corte judicial. Ok, lo hice en inglés, lo hice un poco diferente. Quiero mostrarlo aquí un poquito, ok. Así que vamos a leer ahí. Sí, Números capítulo 11, versículo 14 al 17. ¿Ah? ¿Qué yo dije? ¿Sí? Pero estamos en Números. Ok, Números. 11:14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Adonai dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé, y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Ok, ahí quiero que lo dejes ahí. Él está escogiendo un liderazgo que le ayude a dirigir la comunidad. Por eso es que cuando yo vine a esta congregación, yo traje un equipo. Y le he dado unas tareas. El hermano Pedro vino y hizo un equipo. Y él da tareas, en la cual los hermanos de Argentina ahora son parte de educar a los cantantes para que ellos puedan hacer mejor trabajo. Rafi entró con la oración y él reclutó otras personas que le puedan ayudar a hacer su tarea. Ese es lo que falta en la congregación, es entender nuestro rol, nuestra función y nuestro propósito. Y no respetamos la corte judicial que Dios establece aquí. Por cierto, si vamos al libro de Deuteronomio, está en la pantalla. El comentario. Pero el libro de Deuteronomio, no voy a leer los versículos, comentarios, se toma mucho tiempo. Deuteronomio capítulo 16. En Deuteronomio capítulo 16. Versículo, te digo ya. Dice el versículo 18. Dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades de Adonai tu Elohim, que Adonai tu Elohim tú da en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. ¿Ok? Quiere decir que cuando el Eterno establece un gobierno, Él está estableciendo un gobierno. Obviamente Moisés, el hombre sabio, inteligente, humilde, hombre bueno, no podía llegar la carga de todo el pueblo. Su suegro, con 50,000 nombres que tiene, ¿cuántos nombres tiene? 7. Que es Jitro. Tiene como 7 nombres. El suegro de él le dio un consejo: agarra líderes de 1,000, de 100, 50, de 10. ¿Ok? Yeshua hizo lo mismo, le agarró los 12 y después 70. ¿Ok? Él los envió en todas las naciones. Ahora, Yeshua no está tratando de establecer un nuevo gobierno. Él está utilizando las herramientas de delegar para que puedan mantener y expandir el evangelio a todas las naciones. Ahora, la Biblia claramente en el libro de Deuteronomio nos dice que Dios mismo, recuerden que el libro de Deuteronomio fue escrito en un día. Se llama y cae bajo el contexto cultural y también histórico. Este libro cae lo que se llama una renovación de un convenio. Moisés va a morir. Él está dando una renovación del convenio a la segunda generación. ¿Okay? El único que quedaba de la primera generación era ¿quién? Josué y Caleb. ¿Ok? Ya toda la primera generación había muerto. La segunda generación estaba ahora listo para entrar a Israel y están renovando el convenio. Esto ocurrió en un día. Estos eventos, el libro entero,
Todo eso es el relato de lo que le pasó a Israel y cómo iba a renovar el convenio con Dios. Y le da instrucciones de hacer juicio a un cuerpo judicial. El capítulo 17, comenzando en el versículo 8. Dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra. Quiere decir que aquí entra lo que es la legalidad. Te voy a dar un ejemplo cómo Dios mantiene el orden de su Torah después de la resurrección de Yeshua. Hechos capítulo 15. No vamos a estudiar el capítulo entero, solamente los primeros versículos. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés. Un momentico, la circuncisión no es un rito de Moisés. La circuncisión es la señal del pacto. Salvación es por fe, un regalo de Dios, es un don de Dios. Pero circuncisión es señal del pacto. Ok, son dos cosas diferentes. El judaísmo requiere la circuncisión, en este momento aquí los fariseos, para salvación. Y la salvación nunca se da por la circuncisión. Eso es claro. El que estudia la Torah y estudia el Nuevo Testamento entiende esto. Y dice, y el rito está, entonces el rito de Moisés representa tres cosas: Hatafat Ambrit, Metzitza, Peria. Son tres métodos de circuncisión. Depende del estatus y si la persona tiene ya circuncisión o no. Eso es otro tema, ¿ok? Mira cómo dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso a que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén. ¿Por qué subieron a Jerusalén? Se la pregunta. Y dice, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar la cuestión. Pero ¿por qué tuvieron que ir a Jerusalén? ¿Por qué no resolvieron el problema en donde ellos estaban? Porque el mandamiento dice, si hay... Vamos a leerlo de nuevo. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio u otra, entre una clase de derecho legal u otra, derecho legal, circuncisión cae bajo esa jurisdicción. Y casi nunca se habla la Biblia como un documento legal. ¿No? ¿Ok? Y dice... u otra, y entre una clase de herida u otra, en negocios de litigio en tus ciudades. Entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Adonai tu Dios escogiere. ¿Dónde es ese lugar? Jerusalén. Pablo está observando y está guardando y por cierto, escuchó cuando lo llamaron a Jerusalén para resolver ese problema. La pregunta es, ¿por qué Pablo, tantos años después que Yeshua muere y resucita, cuando le dan una cita, tiene que venir a Jerusalén? Él fue a resolver el problema en Jerusalén al frente de todos los líderes del concilio nazareno. No fue el Gran Sanedrín, porque el Gran Sanedrín aquí no tiene jurisdicción. En este caso no se está hablando de diezmos, no se está hablando de nada que tenga que ver en referencia al templo, no se está hablando acerca de nada de esas cosas. Se está hablando de un problema entre los judíos de Jerusalén que fueron a los lugares donde están los gentiles y allá están enseñándole cosas fuera de su tiempo y quieren resolverlo. El Eterno de Israel ha establecido un orden y nadie puede cambiar y quitar ese orden. Por eso es que yo tengo un problema cuando se asignan líderes de congregaciones que no están equipados en la legalidad bíblica. Es fácil agarrar a una persona y decir, ok, tú eres mi líder aquí. Otra cosa es educar a esa persona para que mantenga la consistencia de la legalidad bíblica. Por eso es que la mayoría de los pastores en los sistemas religiosos van a un colegio bíblico. ¿Ustedes no fueron? ¿Se llaman qué? ¿Cómo que se llaman? Institutos bíblicos. Generalmente donde no se ve eso es en las raíces hebreas. Las raíces hebreas no. Ah, ok, perfecto. Tú eres mi líder aquí y tú eres mi líder acá. ¿Y la educación dónde está? Y la gente que va a seguir esos líderes que no saben, no tienen la menor idea. Ciego dirigiendo a otro ciego. Yo mismo tengo que estudiar y buscar. Estamos buscando, estamos aprendiendo. Por eso es que aquí tenemos el sistema educativo. Por eso ellos se sentaron 2 años. Ahora están comenzando a enseñar.
Y ellos te pueden decir que todavía les falta, se están sazoneando, como podemos decir nosotros. Pero como se están preparando, no tienen la menor idea que su nivel es más allá de lo que ustedes piensan. No tienen la menor idea. Manténganse así. Esa es la mejor forma. Yo no tengo la menor idea, pero me reúno con Joseph Good, mi maestro, y yo digo, estoy en segundo grado. Y me gusta estar en segundo grado. Y tengo que seguir aprendiendo y tengo que seguir buscando, porque cuando tengo una pregunta lo llamo a él. Y él me da la correcta, y me da recursos, y me da el libro. Ahora tengo que ir a buscar recursos y leer el libro para entenderlo también. Ok, es importante. Entonces, vamos a seguir leyendo en el capítulo 17 de Deuteronomios, versículo 9. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Adonai escogiere. Y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia y no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Adonai, tu Elohim, o al juez, el tal morirá. Ok, vamos a dejarlo ahí. Entonces, en el libro de Éxodo capítulo 18, Éxodo 18, no lo vamos a leer, vemos cuando Jitro le dio la idea a Moisés. El capítulo 11 de Números nos dice cuando el mismo Dios le dice a Moisés, agarra 70 hombres. Estamos viendo en Deuteronomio capítulo 16 y 17 cuando Dios dice, establece un cuerpo judicial. ¿De cuántos hombres eran? 70 más 1, Moisés. 70 más 1, el sumo sacerdote, el Nazí. ¿Ok? Hay un orden judicial. Entonces, ¿quién tiene la autoridad para declarar en la Biblia? ¿Israel o el cuerpo judicial? ¿Sabían ustedes que el mismo rey de Israel se sometía a la jurisdicción que tenía que ver con el templo de los sacerdotes? Cuando la gente me dice a mí que Yeshua va a venir a la tierra y va a hacer sacrificios en el templo, no, él puede traer la ofrenda. Pero él no puede degollar, él puede degollar al animal también, pero no puede manipular la sangre, él no puede cortar la carne, él no puede lanzarla en el altar. No deje que nadie te diga eso, porque no es verdad, porque la Biblia establece un orden. Entonces, si el Eterno te da a ti, vamos a Ezequiel capítulo 44, versículos 23 y 24. Y por cierto, la razón por que estoy cubriendo esto de nuevo es porque todo el mundo hoy día cambia el nombre sagrado. Oigan esto, cambian el nombre sagrado, cambian las fiestas santas, declaran su propia luna nueva, Rosh Chodesh. La palabra dice Rosh Chodesh, luna nueva. Y entonces hacen sus propios rituales, comienzan sus propios calendarios. Y eso está fuera del orden bíblico judicial, porque nosotros no tenemos la autoridad para cambiar eso. Pero Rico, ¿cómo tú puedes decir eso? Libre, tú me hiciste libre, podemos hacer lo que queramos. No, porque está vinculado con el templo y está vinculado con el altar. Está vinculado con las ofrendas. El versículo 23 y 24 de Ezequiel 44, por favor. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar. Conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Entonces quiere decir que lo que santifican el día de reposo y los que proclaman y declaran en las fiestas y los que enseñan lo santo y lo profano supuestamente son los sacerdotes. Lo dice el versículo 15. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí. Ellos lo harán. Entonces, hay un orden judicial que no estamos considerando. Por cierto, familia, cuando leemos el Nuevo Testamento no va en contra de esta enseñanza, sino que lo valida. Lo valida porque está hablando acerca de lo que hicieron los discípulos. En ningún momento en el Nuevo Testamento nadie agarró diezmos fuera del templo. Búscalo. ¿Por qué? Agarraron ofrendas. Eso sí se es permitido para ayudar. Pero nadie agarró el diezmo del templo. Pablo nunca lo hizo, ¿verdad que no? Porque él sabía que eso estaba vinculado con el templo y no podía hacerlo.
¿Ok? Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar el sistema gubernamental de Dios, en la cual Dios le dice a los hijos de Israel, mira, ustedes son mis testigos, pero yo he escogido a esta familia en particular para que ellos sean los que proclamen, para que declaren, para que ellos santifiquen y que ellos hagan los rituales que ayuden al pueblo a estar en unidad. Números capítulo 18, versículos 1 y 2, por favor. Números 18. Adonai dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, que a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Ok, quiere decir que Dios escoge a los hijos de Aarón y ellos cargan todo relacionado con el templo. Ellos tienen la responsabilidad. Si ellos declaran algo incorrectamente, hacen algo incorrecto, o ellos declaran la luna nueva en el tiempo incorrecto, o hacen algo incorrecto, ellos cargan la culpa. La Biblia es bien claro. Si los levitas usurpan la autoridad de los sacerdotes y declaran algo, si la autoridad y el sacerdote lo permite, de acuerdo a la Biblia, el sacerdote y el levita mueren, porque es santo. Ahora, vamos al capítulo 28 del libro de Números. El capítulo 28 del libro de Números. La evidencia establece la verdad y la educación elimina la manipulación. Familia, mira, aquí nosotros no nos pretendemos saber más que nadie. Porque yo honestamente estoy aprendiendo. Sigo aprendiendo, sigo estudiando y rectifico si hago algo malo. Si yo enseño algo malo, usted sabe que yo no tengo problema de decir, mira, estuve equivocado y lo hice hoy a las 2:30, estaba haciendo un estudio en inglés y le dije a la audiencia, yo antes tenía esta posición 16 años atrás y mientras más estudié ahora entiendo que lo enseñé mal. Ahora te voy a enseñar la evidencia y le enseñé el libro en la cual me dio la luz para entender el contexto correcto. ¿Cuál es el problema? Yo no entiendo por qué tenemos que seguir una dogma equivocada para establecer una doctrina que no se alinea con la Biblia. Si Él quiere que nos acerquemos más a Él. A nosotros nos acusan mucho. No, pero ustedes lo que hablan del Antiguo Testamento. ¿Y dónde está Cristo? Ok, léeme el Nuevo Testamento y enséñame el Mesías en la Torá. Ok, buen argumento. Lee el Nuevo Testamento y enséñame cómo Él guardó la Torá, cómo Él guardó los mandamientos. ¿Dónde Él estableció una nueva ley? Porque si Él vino a hacer algo nuevo, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué tuvo que guardar la ley perfectamente para que ahora todo el mundo haga lo que quiere? Cuando el pueblo de Israel no se le permitía hacer lo que ellos querían, someterse a la voluntad y a la autoridad de Dios. Ese fue el mandato que se le dio a Monte Sinaí. No entiendo. Entonces, Dios le da licencia a las naciones a comer lo que quiere, a observar lo que quiere y guardar lo que quiere, pero a su pueblo no. Pero queremos salvación, redención del pueblo. Es como usted decir, te voy a adoptar. Yo tengo mis 2 hijos, pero mis 2 hijos están regidos con una vara dura y usted puede hacer lo que usted quiera en mi casa. ¿Qué va a ocurrir con su casa? No va a haber caos. No va a haber caos. Cuando yo me casé con Jolie, Tito, mi menor, ese bello que está allí, yo lo amo, Dios mío, ese nene. Yo lo crié, 7 años tenía. Pero una de las cosas que yo sí puedo decir que estoy orgulloso de que haber hecho, y mi esposa lo puede testificar, que yo nunca lo traté a él menos que a mi hijo biológico. Mis hijos, los 2. Mis hijos, mis 2 hijos. ¿Qué yo hice? I am? Oh, okay. Oh, I am, okay. No sent. How do I get rid of that? Stop. What do I do? A ver si lo apago y le digo, ok. Pero a mis hijos en ningún momento yo traté de tratar a uno mejor que el otro. Era importante para mí que ellos supieran, que Rico, mi mayor, supiera que no hay distinción entre los 2. Y que Tito supiera que él es tratado como mi hijo, igualito. Eso es algo que lo pudimos lograr, ¿verdad, Jolie? Y es espectacular poder ver a mis 2 hijos anoche guardando el Shabbat en mi casa y hablando entre ellos mismos y se aman. Pero imagínate si yo, no, pues, tú no eres mi hijo, pues, tú eres mi hijastro.
Y pues te quiero de lejito porque como estoy con mi esposa. Eso no trabaja así. Yo sabía que para ganarme el corazón de mi esposa yo tenía que amar a Tito como si fuera mi propio hijo y lo he hecho, porque es mío. ¿Puedo decir lo que tu papá decía? Ok. Entonces, cuando nosotros estudiamos la ley, la Torá, tenemos que considerar que es una instrucción de Dios para ayudarnos y educarnos a cómo entender. ¿Cuál es la función? ¿Cuáles son las funciones de un Sanedrín? Vamos a leerla. Dice, función y autoridad. Dice, la de piedra tallada, Lishkat Hagasit, donde el Beit Din, el Sanedrín se sentaba, estaba situado al lado sur del atrio interior del templo. Fue utilizado con fines rituales también. Los sacerdotes hacían sorteo allí para el servicio diario de las ofrendas y también recitaban el Shema. Por cierto, ellos hacían todo lo que tenían con la música, ellos asignaban a los levitas que tenían que hacer. Interesante. Dice, 2, la parte más grande de la sala estaba situada en el corte de los legos, o lo que se dice en Lishkat Hagasit. Habían 2 entradas, una de la parte aquí adentro donde está el altar y la otra donde está la flecha. Ok, perfecto. Vamos a ir al 3. Dice, en Shabbat y en los días de fiesta, cuando no había reuniones en la sala de la piedra tallada, los miembros del Sanedrín se reunían en la escuela en el monte del templo. De acuerdo con los registros de fuentes talmúdicas, el gran Beit Din o el Sanedrín tenía las siguientes funciones, las cuales se manifestaba el ejercicio en parte como un cuerpo. Todos trabajaban juntos y en parte a través del comité de miembros se dividían, se delegaban el trabajo. Tenían la supervisión sobre el servicio del templo que se requería para llevar a cabo la conformidad con la ley y de acuerdo con la interpretación farisaica. Vamos a seguir. Esto es importante porque en el capítulo 4, 5 y 6 y hay 19 versículos en el Nuevo Testamento que habla acerca del Sanedrín. Y a Yeshua el concilio lo juzgó. Y podemos probar que lo que hicieron con Yeshua era ilegal si leemos los requisitos de cómo se hacían las cosas. Número 4. Se decidía cuáles sacerdotes realizarían el servicio del templo. Supervisaban especialmente importantes actos rituales como el servicio del día de expiación. Estaban a su cargo la quema de la vaca roja y la preparación del agua de purificación. Cuando se encontraba el cuerpo de una persona asesinada, los miembros del Gran Sanedrín tomaban las medidas necesarias con el fin de determinar en qué ciudad, por ser la más cercana del lugar de asesinato, se traía una ofrenda de expiación. Número 5. También decidían, oigan esto, el Sanedrín decidían en cuanto a los diezmos de la cosecha. Ellos decidían, ellos se encargaban de esto. Una persona agarrando diezmos hoy día, hay un problema. Había un protocolo para eso. Dice, se sentaban en el juicio de la mujer sospechosa de adulterio y la condena de beber el agua amarga. Organizaron el calendario. Ellos eran los que establecían el calendario. ¿Por qué? Pregúntame, ¿por qué? Porque el número 28 lo vincula con las ofrendas. Vamos al número 28. El número 28, versículo 11, donde se comienzan las lunas nuevas, dice: al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Adonai 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero. Holocausto. Quiere decir que el momento que hay ofrendas con la luna nueva, se remueve se delega ese juicio o declaración al sacerdocio y al Sanedrín. Ya no pertenece al ámbito secular, o civil. Ahora cae bajo judicial, porque las ofrendas acompañaban la declaración de la luna nueva de Sanedrín. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok. Quiere decir que ninguna persona puede declarar una luna nueva y comenzar su propio calendario. Es ilegal. Ahora, ellos pueden decir, luna nueva, vamos a tener un servicio para conmemorarla. No hay problema. No hay ningún problema. Pero no pueden establecer su propio calendario.
es ilegal. Porque Dios estableció el orden, como está vinculada con las ofrendas del templo, pues entonces Nisan, que es cuando se declara el nuevo mes para Pesaj, entonces no se puede llevar a cabo Nisan hasta que la cebada esté preparada, que Sanedrín haga el ritual del Os en el templo, del Omer, y después se declara la luna nueva anteriormente, 14 días antes. Todo tiene que ir unido, si no, no tiene sentido. Ese elemento no se puede llevar a cabo hoy. Quiere decir que tenemos que seguir algo que ya fue establecido por el último Sanedrín. Y nosotros no tenemos la jurisdicción. Ningún creyente en Yeshua, aunque usted piense tiene la autoridad, no la tiene. Yeshua nunca cambió el calendario. Pablo nunca cambió el calendario. Por cierto, Pablo quiso subir a Jerusalén para guardar Pentecostés cuando el templo estaba vigente. ¿Por qué? Porque él subió para mantener el orden y subir, si era posible, para el día de Pentecostés. Si ahora en el Mesías podemos hacer lo que queremos. Es que la evidencia no se alinea con lo que nos enseñaron. No lo dice. ¿Ok? Entonces tenemos que estar de acuerdo que no tenemos esa autoridad. Seguimos. Y proporcionaron copia correcta del rollo de la Torá al rey. Y probablemente para el templo también. Dice 6. En general, se decidían toda pregunta dudosa relacionada con la ley religiosa y dictaban la decisión final en cuanto a la sentencia del maestro, que promulgaba opiniones contrarias a la interpretación tradicional de la ley. Quiere decir, si una persona se levantaba y empezaba a enseñar cosas que iba en contra de una decisión judicial del Sanedrín, usted tiene que presentarse a Jerusalén, por favor. Y después cuando llega a Jerusalén dice, usted está enseñando esto en toda la comunidad, ahora explícamelo. Eso lo hicieron a Pablo. Los líderes se lo dijeron, explícate. Ok, ahora entiendo. Y Santiago dijo, ahora entiendo. Vamos a darle la carta y vamos a ver 2 testigos que van a ir con ustedes por todas las congregaciones, y todo el mundo sabe que ustedes están ordenados y que están caminando de acuerdo a la voluntad del evangelio. Imagínense si se hace eso hoy. Los adventistas, si tú enseñas algo, digo adventista porque mi esposa era adventista, y si tú enseñabas algo en contra del sistema adventista, te llamaban a una reunión. Los testigos de Jehová, una reunión. Los pentecostales, una reunión. Asambleas de Dios, una reunión. Los católicos, una reunión. Los mesiánicos, una reunión. Los bautistas, una reunión. Las raíces hebreas, no hay nada. Silencio. ¿Dónde está el liderazgo? Lo que hay son organizaciones, pero que las mismas organizaciones no tienen autoridad jurídica. Tienen una autoridad de establecer un orden en su organización, y eso no hay ningún problema con ella. Pero el momento que su organización tiene un orden que va en contra de la Torá, ahí ahora cae la ley bíblica y hay un problema. Porque el líder que está enseñando en las organizaciones en contra de la Torá está guiando al pueblo en el error, y ese líder carga con la culpa. Por eso que yo estudio. Porque yo quiero estar seguro de que si yo digo algo, no voy a hacerlo errar. Y si yo erro, tengo que arrepentirme. ¿Quieren ser líderes? ¿Por qué no educarse primero? ¿Por qué no dedicarle? Una persona puede tocar el keyboard si nunca ha tocado música. Entonces, qué ridículo me pongo yo a tocar ahí. Ay, me gusta este negrito. Hay muchos. Hay teclas negras. ¡Wow! ¡Qué muchas hay! ¿Cómo sonará esta? ¡Ting, ting, 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 ting! ¡Qué ruido!, ¿no? Pero si yo le dedico la práctica, si le dedico el tiempo, aprendo a leer música, pero es que no voy a hacerlo porque requiere dedicación y práctica. Lo mismo que la gente no quiere hacer. Todo el mundo quiere pararse en el púlpito, quiere enseñar algo que en realidad no sabemos. Y no es justo. Porque entonces los que estudian son ahora el blanco. La inseguridad es lo peor del mundo, Todos sufrimos de inseguridades. Todos. Pero yo nunca me voy a arrepentir ni me voy a pedir perdón porque yo estudio. Porque mi estudio y mi dedicación al estudio es para yo vivir la Torah lo mejor que yo pueda, entendiéndola, no para imponer mi conocimiento sobre ustedes, sino para que poderla vivir y vivir en libertad que la Torah nos da. Y si usted me pregunta, te digo lo que yo he encontrado, pero no puedo imponértela. Y eso es frustrante para un líder, ¿o yo? O
sé cuánta gente yo le he enseñado y le pruebo la evidencia, le comparto libros, le digo el estudio, le contesto todas las preguntas y después el próximo Pesach lo hacen como le da la gana. Y yo, ok. ¿Tú qué cómo se siente uno? Le dedica todo el tiempo. Pero siempre hay unos que de repente dicen, no estoy convencido, pero dame la información. Y eso es lo que me ayudan a mantenerme siempre haciendo. Y después empiezan a buscar la información. Y empiezan a estudiarla. Y se toma un poquito más tiempo de lo que yo quiero. Pues yo quiero que avancen. Pero ellos no están listos para avanzar tan rápido. Tengo que permitir que ellos caminen a su paso. Y ese es el reto para el maestro. ¿Verdad, Rafi? A él le encanta, a él le gusta la liturgia. Chacho, tú lo dejas porque es su pasión. Entonces yo le dije, enséñale al pueblo tu pasión. Y añade a otras personas que se apasionen contigo. Y ellos van a enseñar a otras personas que se apasionen de nuevo con la Torá y con la oración. Ahora estamos haciendo el trabajo. Pero yo conozco unos cuantos, uno en particular, que de repente no está de acuerdo conmigo, pero nunca me lo dice. Él lo estudia, lo valida y después termina haciéndolo. Y me sorprendo, oh wow, mira, lo está siguiendo. Porque él fue sabio, él no habló sin saber. Él dijo, no estoy de acuerdo contigo, pero lo voy a estudiar. Y lo valida y después lo implementa. Y lo que me gusta de esta persona en particular es que él va, enseña a sus líderes y después lo implementa a la congregación. No necesariamente como uno lo quiere que lo hagan, sino que él sabe que en su congregación él conoce a su audiencia y lo hace de una forma paulatinamente y todos terminan en el mismo lugar. Ya eso es muy diferente de una persona hacerlo como ellos quieren todo el tiempo. Una diferencia, un contraste muy grande. ¿Cuál de ellos va a ser ustedes? ¿El que lo siempre quiere hacer de acuerdo a tu voluntad o aprender a cómo hacerlo de acuerdo a la voluntad del Eterno? El proceso de adaptación y aprendizaje, eso es lo que irrita a la gente. La gente no quiere sentarse a estudiar. ¿Verdad que no es fácil? ¿Qué usted ha aprendido, hermana? Pues yo sé que usted estudia también. ¿Qué? Usted sabe. Ella le gusta el estudio. Pero yo estoy seguro que si está estudiando de verdad, realiza cuánto le falta. Falta muchísimo. No sé nada. Es impresionante. Cuando yo voy a la clase de Jiu-Jitsu, yo le digo a mi esposa, a veces soy el martillo y a veces soy el clavo. Y yo dije, hoy fue el clavo. Y los días de martillo no duran mucho. Ayer mismo estuve con un tipo que pesa 340 libras. Dios mío, yo lo vi, ay, llegaste hoy, Dios mío, yo pensaba que era un día tranquilo en la mañana. Y me tocó con él. Y yo, Dios mío, ok, tengo un plan, ese es mi plan hoy. Ok, hice el plan, me dice, wow, bro, está en fuego hoy. Y yo por dentro, es que no quería ser el clavo hoy. Tenemos que aprender a aprender. Y no sentirnos mal si no lo sabemos. Está bien, familia, estamos aprendiendo. ¿Ok? Si le hago la pregunta, lo acabo de conocer ahora mismo. Usted es maestro de música. ¿Ok? Pero qué bien se siente venir a un evento tan lejos de donde usted le enseñó desde allá y escucharlos en vivo. Y usted se siente como, wow, ¿verdad? La dedicación. Pero yo puedo testificar que esa bella niña que está allí, ella practica. ¿Ve? Pero para los maestros es un, wow, ok, están haciéndolo. ¿Qué dirá el Eterno si nosotros no practicamos lo que Él estableció como una instrucción? Él establece una instrucción en sus mandamientos. Es instrucción. Es una instrucción para que podamos nosotros vivir de acuerdo a los principios de Dios, no para oprimirnos. Entonces, el Sanedrín, para terminar, el Sanedrín tenía 70 a 71 miembros. Uno de ellos era el líder de todos. Estaba el presidente Nasí, estaba el vicepresidente y estaban 69. ¿Ok? Los 69 jueces estaban divididos en 3 diferentes grupos, basado en lo que es jurisdicción del templo. Recuérdate que en el templo habían diferentes tipos de cosas que se llevaban a cabo. Por ejemplo, las ofrendas, los sacrificios, los diezmos, un montón de cosas así. Pues caía bajo la jurisdicción de cierto tipo de grupo en Israel, en el Sanedrín. Entonces, si una persona es un abogado, por ejemplo, practica leyes, pero es criminal y el otro es civil, ¿tú vas a contratar a un abogado civil para cuidar un caso criminal? No, vas a ir a la cárcel. Porque no tiene la capacidad para que esa persona pueda manejar ese caso. Es como un músico, un cantante. Yo estoy seguro que él me escucha en 2 minutos, sabe dónde yo pertenezco para poder entrenarme.
¿verdad? Pero el manejo difícil de Pedro es manejar las voces y cómo acoplarlas. Lo difícil para ustedes es ver la cantidad de personas que vienen y quiénes se comprometen y quiénes se quedan y cuándo regresan. Entonces tú no puedes utilizar a una persona que no se compromete contigo, aunque tenga el talento del mundo, porque es como brincando de lugar a lugar. No, y no se puede hacer excepción de personas. No se puede hacer. Los talentos que se traen es para edificar al pueblo del Mesías. No es para uno tratar de brillar y pensar que yo lo tengo ya ahora todo figurado. Entonces, ellos ven los talentos, se ponen felices, perfectos, y los examinan. ¿Qué tipo de familia tiene? ¿Qué tipo de persona es? ¿Trabaja bien con otras personas? ¿Qué tipo de talentos tiene? Tratando de buscar dónde ellos caen dentro del reino de Elohim. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto talento salió de esta congregación así? ¿Verdad que sí? Yo no sabía que había tantos cantantes, ni músicos. ¿Verdad que sí? Pues el Eterno permitió que se expandiera. Nada más. Y ahora estaba poniendo por obra. Pero si la persona no se compromete, Él trae a otra persona y hace el trabajo. La gente dice, ay, qué rico, no va a ser lo mismo sin ti. Ay, por favor, si me muero mañana, y voy a vivir hasta los 120 años. Si me muero mañana, el Eterno va a levantar otro maestro. Mucho mejor. Mucho mejor. Y créeme, se van a olvidar de mí. Sí, se van a olvidar. Así decíamos de Brad Scott, mi amigo Brad Scott, un gran amigo, un gran influencia en mi vida. Se murió, nadie pensó en él 2 años más tarde. ¿Verdad que nadie menciona a Brad Scott? Una gran eminencia de las raíces hebreas del 2000, antes de eso. Sí, pero eso es aquí nada más. El Eterno después levanta otro maestro, se olvida y tiene otro maestro, otro lector, no se preocupe. Mire, yo no me voy a enojar, yo no voy a estar escuchando nada. Yo no me voy a enojar porque no voy a saber si le hice falta, si no les hice falta. Seguimos. 23 sacerdotes. Esos 23 sacerdotes se encargaban del altar, del patio de los sacerdotes que se llama la Zagá, el edificio del área santa de los sacerdotes, las ofrendas, la guardia sacerdotal, las fiestas se encargaban ellos, todo lo concerniente con las cosas santas del sacerdote. El leproso tenía un sacerdote especial asignado para esa tarea, ofrendas voluntarias para el sacerdote, la matanza de los animales para las ofrendas y la vaca roja. Los levitas, 23 levitas, ellos podían hacer juicio y proclamar, declarar en referencia al coro. La música era espectacular del templo, por cierto. Los salmos, la forma que lo hacían. En cada servicio había música acompañada con lo que era el coro y lo que era con los tonos y los salmos al momento propicio. Impresionante. ¿Ok? Entonces, las puertas, se encargaban de las puertas, la medicina, habían doctores en el templo, todos levitas y sacerdotes también. El recurso de agua, vestimentas para los sacerdotes lo hacían los levitas. Encargados de los panes, habían 13 ofrendas de pan y 10 de ellas se encargaban los levitas. La parte administrativa del edificio del templo y las oficinas para mantener el orden y suplir el apoyo al sumo sacerdote. Familia, estamos hablando de un edificio. Son 36 cuerdas o acres, en el monte del templo. Tienen sobre 2 millones de personas que visitaban Jerusalén en las fiestas. La logística que se tenía que llevar a cabo. Habían hasta cuartos en la pared del templo, no del templo edificio, sino que protegía el templo. Habían unos cuartos específicos donde la gente se podía quedar. Había un hotel. Porque hay un mandamiento, liná, que se tiene que comer la ofrenda, por lo menos dormir una noche en el templo. ¿Quién cuida? ¿Quién prepara los edificios? ¿Quién prepara los cuartos? ¿Quién trae las ofrendas? ¿Quién se encarga del vino? ¿Quién se encarga de la madera? ¿Quién se encarga del aceite y la harina? ¿Ok? Seguimos. Y los israelitas se encargaban, los 23 hombres del Sanedrín que eran israelitas, ellos se encargaban de juzgar en crímenes violentos, demandas, matrimonios y cuestiones que no tenían que ver con la pureza del templo o cualquier deber de los levitas. Quiere decir que había un orden. Para terminar, se encuentran estos versículos que hablan del Sanedrín en el primer siglo. Este del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 4 versículos 15.
Hechos capítulo 5, versículo 21. Hechos capítulo 5, versículo 27. Hechos capítulo 5, versículo 34. Versículo 41. Capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, versículo 15. Hechos capítulo 22, versículo 5. Capítulo 22, versículo 30. Capítulo 23, versículo 1, 23, versículo 2, 23, versículo 15, el versículo 20, versículo 28 y el capítulo 24, versículo 20. Y no te estoy citando Mateo, ni Lucas, ni Pablo, ni Juan, ni Marcos. Solamente el libro de Hechos. Entonces, se menciona 19 veces en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Hechos, pero ¿cuántas personas han estudiado, han investigado lo que hacía y la función del Sanedrín, la corte judicial? Si entendiéramos lo que enseñé hoy, hubiera más orden en nuestros rangos. Todos estos estudios que se están haciendo en el internet, que cualquier persona puede ahora poner un canal y enseñar loqueras, no estuviera ocurriendo. Tú no ves eso en el judaísmo. El judaísmo, no todo el mundo es un rabino, porque tiene que ir a una yeshiva por 7 años para entrenar en la legalidad. En la iglesia cristiana tiene que pasar por un instituto para enseñar el dogma y la doctrina de esa denominación. Y yo no creo, honestamente, aunque no esté de acuerdo con las doctrinas de ellos, pero creo que es sabio que por lo menos le enseñen a defender su doctrina. Yo creo que es sabio. No estoy de acuerdo con la doctrina, pero creo que es sabio enseñarles que por lo menos ellos tengan una defensa si alguien va a hablar en contra de su doctrina. ¿Dónde está nuestra defensa? ¿Dónde está nuestro orden? ¿Dónde está nuestra educación? No, ahora llegó alguien a la raíz hebrea, tú vas a enseñar mañana. Es que eso no es lógico. Para uno graduarse de la educación, de la escuela, ¿cuántos años se toma? Empiezas a qué edad, a los 5 y terminas a los 18. Y después vas a la universidad. Y después sigues entrenando si quieres especializarte en algo. Entonces, para ser un abogado, ¿cuántos años tienes que ir después de la escuela? Para ejercer. ¿Esto no es un documento legal? ¿Y por qué cualquier persona está enseñando un documento legal cuando requiere el conocimiento de la ley? Algo que quiero que piensen y lo mediten. Y no estoy diciendo, por cierto, una de las cosas que yo llevo haciendo ya un tiempo es tratando de entender la legalidad bíblica. Y se toma tiempo. Por eso es que a veces uno tiene la confianza de pararse al frente y decir, no, ya un momentico. Lo que tú estás diciendo no se alinea con el aspecto arqueológico, cultural, histórico, geográfico del templo, el contexto del libro de la carta, para entender el contexto del... Cuando fuiste a Jerusalén, ¿cuántas cosas entendiste en Jerusalén? Solamente entendiendo la topografía de la historia. Entonces, ¿por qué nosotros le inclinamos el oído a gente que no ha pasado por el proceso educativo? No estamos diciendo que no tenga talento, que no tenga el deseo, que no tenga el llamado. Estamos hablando de eso. Que ha pasado por el procedimiento educativo. Cada persona que compite en cualquier ámbito de atletismo, sin estar preparado, pierde todo el tiempo. Te lo digo yo que competía en el profesionalismo del béisbol profesional. Y para yo poder llegar al profesionalismo tenía que practicar todo el tiempo. Y cuando llegué a ser profesional de béisbol profesional, tuve que practicar más todavía. Entonces, ¿por qué nos apresuramos a querer enseñar algo que no conocemos ni su contexto cultural, arqueológico, histórico, bíblico, geográfico? Siempre vamos a perder. Lisa, ¿cuántas personas tú has conocido que empiezan a enseñar y no duran? ¿Verdad que son gente buena? Yo he conocido muchos de ellos. Su intención es muy buena. No están preparados. A las personas que usted ha enseñado el canto, ¿cuántas personas dejan de cantar porque no quieren practicar? Y después le echan culpa a usted, pues. Siempre le echan culpa al maestro, ¿verdad que sí? Pero si ellos practican y la misión es crear el ámbito y lo que es la práctica para que sean tremendos cantantes y sean mejor que usted, ¿verdad que sí? Esa es la idea, ¿no? ¿Usted sabe enojar porque un estudiante que no sabía cantar aprendió y ahora se oye mejor que usted? Yo estoy loco que mis hijos practiquen la Torah y la enseñen. Y yo le oro al Eterno que mi hijo mayor, que es el que quiere enseñar, ¿okay? Porque él quiere enseñar a su familia, pero no le interesa estar al frente. Él está feliz controlando todo desde atrás. Pero si mi hijo mayor quiere enseñar, él tiene que pasar por el procedimiento que yo pasé. Que tiene que aprender a ganarse la posición, no porque tiene el nombre Cortés. Tiene que tener el compromiso, el deseo, la educación y la práctica.
Y el hecho de que es mi hijo no quiere decir que va a estar en mi página. Él empezó con un estudio de 10 minutos. Y yo se lo dije hace poco, dice, yo sé cuando no tienes tiempo de estudiar en la semana. Y él me dice, sí, papito, sí. Y dice, pues entonces no haga el estudio, porque nos están dando lo mejor. Pero es interesante que los 10 minutos sin estudiar son mejores que mucha gente que yo escucho, pero como yo llevo estudiando a un nivel diferente, yo espero algo mejor de él, ¿me sigue? Pero aprecio su esfuerzo, ¿me están siguiendo? Pero por lo menos tiene el compromiso. Yo puedo trabajar si tienes compromiso, aunque no lo aprendas rápido, pero si tienes compromiso podemos trabajar. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Consideren que la Torá nos enseña a cómo nosotros manejarnos, guiarnos y poder nosotros manejar la información para vivirla. No es para enseñarla, es para vivirla. ¿Ok? Y que podamos ser una influencia positiva en las vidas de las personas. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde.